El aparato digestivo es un tubo que se extiende desde la boca hasta el ano. El tubo está formado por 4 órganos mayores, que son el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. En general, la pared del tubo digestivo del adulto está constituida por 4 capas que tienden a ser constantes. En esta imagen podemos ver la pared del estómago, la cual está compuesta por las 4 capas características del tracto gastrointestinal: la mucosa, la submucosa, la muscular y la adventicia. En esta imagen se observa la capa mucosa, la cual está integrada por 3 capas, que son epitelio, lámina propia de tejido fibrocolagenoso laxo y capa muscular de la mucosa. Aquí observamos a la submucosa, que es tejido conectivo fibrocolagenoso laxo y presenta el plexo nervioso de Meissner. Aquí en esta otra imagen se observa la muscular externa, que son 2 capas de músculo liso, una capa interna dispuesta de forma circular y una capa externa dispuesta de forma longitudinal. Además presenta el plexo mientérico de Auerbach entre sus hojas. Aquí se puede observar la capa oblicua interior, la capa circular media y la capa longitudinal exterior. Finalmente, en esta imagen podemos observar a la adventicia, que está formada por tejido fibrocolagenoso con abundantes vasos y nervios que llegan al órgano. Si la estructura está cubierta por peritoneo, se denomina serosa. A lo largo del tubo se presentan características histológicas específicas según el órgano del que se trata. Donde la mezcla y la digestión del alimento van a componer al quimo. Contiene estos pliegues para la distensión y desde el punto de vista histológico se divide en tres zonas: el cardias, el fundus y el píloro. Hacemos un zoom y vemos las capas histológicas que lo componen. Tenemos la mucosa, una submucosa, una muscular y una serosa. La mucosa está componida de un epitelio, una lámina propia y una muscular de la mucosa. Estas imaginaciones llamadas fositas gástricas o juviolas es donde van a desembocar la glándula gástrica. Se conforman de un epitelio cilíndrico simple, secretor de moco, rico en bicarbonato y potasio para proteger de la abrasión y jugos gástricos. Las prostaglandinas van a estimular la secreción de bicarbonato y van a aumentar el grosor de esta capa. Tenemos 3 tipos de glándulas: las cardiales, las pilóricas y las fúndicas, donde estas son las más comunes y es por eso que nos enfocaremos en ellas. Son tubulares, simples y ramificadas, y van a producir el jugo gástrico a partir de las secreciones de las células que la conforman. Por ejemplo, ácido clorhídrico, pepsina, moco, factor intrínseco, gastrina y algunas otras hormonas. A partir de la fosita gástrica y entre las glándulas se encuentra la zona del istmo, y la glándula se va a dividir en un cuello y en un fondo. Las células de la mucosa de la superficie y las células mucosas del cuello se caracterizan por tener gránulos de mucinógeno, es decir, de moco. Las células principales se van a encontrar en la zona profunda de la glándula y se caracterizan por secretar pepsinógeno, que al entrar en contacto con el ácido clorhídrico van a convertirse en pepsina, una enzima proteolítica. Son basófilas ya que tienen bastante retículo endoplásmico en la zona basal y en la zona apical tienen los gránulos de mucinógeno. Si hacemos un zoom en esta zona, podemos observar este tipo de células. Las células parietales se van a encontrar en el cuello, son grandes y triangulares, con un núcleo bien definido, a veces binonucleadas, y generalmente son eosinofílicas. Van a producir el ácido clorhídrico en los canales intracelulares a partir de bombas proteónicas. Tienen un montón de mitocondrias y también producen factor intrínseco. Las células endocrinas son bastantes, alrededor de 17, y se encuentran en todo el tubo digestivo. Van a secretar sus productos a partir de la lámina propia o los vasos sanguíneos, y en la glándula se van a encontrar generalmente más en la base. Por ejemplo, las células G del estómago, que van a secretar gastrina y grelina, importantes para la estimulación de la secreción ácida gástrica y la secreción del apetito, y el apetito y la percepción del hambre. Las células madre se van a encontrar en el istmo y van a mirar hacia arriba o hacia abajo dependiendo de la vida media de las células. Por ejemplo, la de la superficie, que están en contacto con el ácido clorhídrico, tienen menos vida, alrededor de 3 a 5 días. Las parietales son las más longevas, alrededor de 200 días. La lámina propia va a ser escasa y se va a encontrar entre los espacios entre las glándulas gástricas y las fositas. Se componen de tejido conjuntivo, células del sistema inmunitario y algunos nódulos linfáticos ocasionales.
Por su parte, la muscular de la mucosa se compone de dos capas, una circular interna y una longitudinal externa. La capa muscular gástrica. Esta se va a encontrar por debajo de la submucosa y por lo tanto aquí va a estar la capa muscular. Está compuesta por tres capas, una capa oblicuo interna, una capa circular media y una capa longitudinal externa. La disposición de estas capas musculares es importante, ya que está relacionado con su papel en el mezclado del quimo durante el proceso digestivo y también para desplazar el contenido hacia el intestino delgado. Entre las capas musculares se encuentran numerosas fibras nerviosas que forman el denominado plexo de Auerbach, y aquí se puede observar un plexo. En esta laminilla, la capa circular se va a observar como fibras longitudinales, debido al corte que es paralelo a estas mismas, y superior la capa longitudinal. Sin embargo, la capa longitudinal está ausente en gran parte de las superficies gástricas anterior y posterior, y la capa circular puede estar poco desarrollada en la región periesofágica. Posteriormente, aquí tenemos un plexo de Auerbach o plexo de Meissner, que va a coordinar las contracciones estomacales para digerir la comida, y también podemos observar vasos sanguíneos que irrigan estas estructuras. La serosa gástrica. En relación a la laminilla anterior, desplazándonos más superior de la capa longitudinal, se va a encontrar la serosa gástrica. Esta es continua con el peritoneo parietal de la cavidad abdominal a través del aumento mayor y con el peritoneo visceral del hígado a través del aumento menor. Está constituida por tejido conectivo laxo y un mesotelio, que es un epitelio plano simple, y esta se va a conectar con los órganos circundantes. Siguiendo con el intestino delgado, este cumple con funciones de digestión de alimentos y absorción de nutrientes. Como todo el tubo digestivo, el intestino delgado va a tener cuatro capas, las cuales son la mucosa, la submucosa, compuesta por tejido conectivo denso, la muscular, compuesta por dos capas de músculo liso, y la serosa. La mucosa del intestino delgado está constituida por vellosidades, las cuales cubren toda la superficie. Contienen enterocitos, que su epitelio es cilíndrico simple, con microvellosidades, las cuales podemos observar aquí, y se van a encargar de la absorción. A su vez, contiene células caliciformes, que se van a encargar de secretar moco. La lámina propia está compuesta por tejido conjuntivo laxo y tiene abundantes células inmunes como linfocitos, plasmocitos, mastocitos y macrófagos. Asimismo, contiene nódulos linfáticos que componen el tejido linfoide asociado al intestino o GALT. También podemos observar las criptas del Lieberkühn o glándulas intestinales, las cuales tienen epitelio cilíndrico simple, y en las bases de las criptas podemos observar células de Paneth, las cuales son bastante eosinofílicas y permiten mantener la inmunidad innata de la mucosa. Y por último, la muscular de la mucosa, que tiene células de músculo liso. Comenzando por el duodeno, encontraremos vellosidades revestidas por enterocitos y por células calciformes. Estas últimas van a aumentar en porciones más distales y lo contrario va a suceder con los enterocitos, ya que aumentan en las porciones más proximales. También encontraremos criptas que se extienden a la muscular de la mucosa. Y específicamente en la submucosa del duodeno se van a encontrar glándulas de Brunner, las cuales van a secretar moco rico en bicarbonato. En el yeyuno podemos observar cómo van aumentando el número de células caliciformes. Por otra parte podemos observar las criptas, la lámina propia y la muscular de la mucosa. Finalmente, en el ilion vamos a observar que incrementó el número de células caliciformes y disminuyó el número de enterocitos. También hay más tejido linfoide correspondiente al GALT, que va a conformar las placas de Peyer. Y en las criptas vamos a observar células de Paneth. El intestino grueso se divide en tres partes: el ciego, el colon y el recto.
La estructura de la pared es semejante entre las tres partes y semejante al resto del aparato digestivo. Está constituida por las 4 capas características, las cuales podemos observar en este corte histológico del colon: la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. En esta imagen podemos observar la mucosa, la cual está formada por epitelio, que es principalmente de tipo columnar simple, con células calciformes que secretan mucosidad para lubricar el paso de las heces. En esta otra imagen se observan criptas, las cuales son invaginaciones de la mucosa que contienen células secretoras y células madre, responsables de regenerar el epitelio intestinal. En esta imagen, que también corresponde a un corte histológico de colon, observamos la muscularis de la mucosa, que es una capa de músculo liso. Aquí observamos la submucosa, que está compuesta por tejido conectivo laxo que contiene vasos sanguíneos, linfáticos y nervios que nutren y regulan la actividad del intestino grueso. Aquí vemos a la lámina propia. Esta capa se encuentra entre la mucosa y la submucosa. Contiene tejido conectivo, vasos sanguíneos, linfáticos y células inmunitarias, como los linfocitos y los plasmocitos. En esta imagen, que también es un corte histológico de colon, observamos la muscular externa, la cual está compuesta por una capa circular interior de músculo liso, el plexo de Auerbach, que proporciona inervación motora de la muscular externa, y la capa longitudinal exterior del músculo liso. Finalmente, en esta imagen observamos la serosa, que es la capa externa del intestino grueso y está compuesta por tejido conectivo y mesotelio. Proporciona protección y lubricación al órgano, facilitando su movimiento dentro de la cavidad abdominal. El hígado es una glándula endocrina y exocrina involucrada en el metabolismo de carbohidratos, proteínas y lípidos. Es capaz de modificar sustancias exógenas y es formador de bilis. El hígado está formado un 80% por hepatocitos y un 20% por estroma y cápsula de Gleason, la cual es una capa de colágeno y fibras elásticas que va a cubrir a todo el hígado en su periferia. El lobulillo hepático es la unidad funcional básica del hígado, la cual podemos ver esquematizada en esta zona, donde vemos que tiene una forma hexagonal, y en su periferia encontramos estas que son las triadas portales, que están compuestas por una vena portal, una arteria hepática y un conducto biliar, en donde la arteria hepática convergen para formar estos sinusoides que se encuentran entre los hepatocitos y permiten el intercambio de sustancias. Estos sinusoides van a terminar en una vena hepática terminal o vena central. En esta imagen podemos observar un corte histológico en donde vemos aquí un lobulillo hepático con su vena central y sus triadas portales en la periferia. En esta laminilla, en la derecha podemos observar mucho más esquematizado lo que es el lobulillo hepático, su vena central y los espacios portales. Y en esta otra imagen es un zoom en la vena central, en donde observamos aquí los sinusoides entre los hepatocitos, y los sinusoides van a estar formados por un epitelio, y el espacio entre los sinusoides y el hepatocito se conoce como espacio Edice, el cual es el que permite este intercambio de sustancias. Y además en los sinusoides vamos a encontrar células de Kupffer, que van a ser macrófagos fijos, que van a fagocitar microorganismos, eritrocitos, y van a acumular hierro. El ácido hepático es una subdivisión funcional del lobulillo hepático, el cual se va a subdividir dependiendo de la irrigación que tiene. Un ácido hepático se ubica entre dos venas centrales. Aquí vamos a observar dos venas centrales. Este es el ácido hepático y este va a tener ciertas subdivisiones dependiendo de mayor irrigación en la zona 1, y mientras más se acerca a la vena central, vamos a ver que presenta una disminución en su irrigación. En este corte histológico, el ácido hepático estaría entre estas dos venas centrales y sería esta zona. Bueno, hablando sobre la histología del páncreas, vamos a hablar sobre su componente exócrino y el endocrino. Empezando con el endocrino, hablaremos sobre las células acinosas y centrocinosas. Las acinosas van a estar teñidas con un color más oscuro, mientras que las centrocinosas van a estar teñidas con un color más claro.
De estas células intracinosas van a partir los conductos intercalares, que van a estar hechas con epitelio cuboidal simple. Aquí podemos apreciar otro conducto intercalado. Y este conducto intercalado a su vez va a desembocar en el conducto intralobulillar, que es más grande. Este conducto intralobulillar a su vez va a desembocar en el conducto interlobulillar. Y este es bastante más grande, nótese como ahora el aumento es 6.3. Y este a su vez va a desembocar en el conducto principal o de Wirsung. Aquí podemos ver un vaso que está rodeado de su tejido conectivo. A su vez aquí se puede ver igual cómo está relacionado con estos acinos que están adyacentes a esto. Aquí, hablando ahora sobre el componente endocrino, vamos a hablar sobre los islotes de Langerhans y sus respectivas células mayores y menores. Las mayores corresponden a 3, las células beta, que van a estar centrales y producen insulina, las alfa, que son periféricas y producen glucagón, y las delta, que también son periféricas y producen somatostatina. Aquí cabe decir que las beta son la mayoría, le siguen las células alfa y por último las delta, en cuanto a las mayores. También decir que para ver mejor y distinguir entre célula y célula de los islotes de Langerhans, se recomienda utilizar una tensión de Mallory-Hassan. Aquí por esto mismo también es en este caso una imagen con inmunofluorescencia y podemos ver en rojo las células beta y en verde las alfa. Hablando sobre las células menores, vamos a ver que están en menor proporción, son un 5% de las células endocrinas y estas corresponden a las células PP que producen polipéptido pancreático, las D1 que van a producir el péptido vasointestinal activo y las enterocromafinas que producen sustancia P, motilina y secretina y las epsilon que producen grelina.